bendiga. Él me estaba invitando para ir a Colombia. Y yo siempre me llevo a la iglesia, fíjense. ¿Cuántos quieren ir a Colombia? A ver dónde nos meten, aunque sean parados. Hay espacio, dice. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Porque es bueno. ¿Cuántos creen que Jesucristo es real? Ahí dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y el de por los siglos de los siglos. Mi nombre es Neider Villarreal. Vengo con mi esposa, que ya estuvo unos minutos acá. Yo le decía al pastor que yo fui niño predicador, yo estoy predicando desde niño y felicito a todos los jóvenes que hoy hacen parte de la casa del Señor. La mejor decisión que podemos tomar es servir al Señor. Y no me arrepiento ya en los 30 y algo de años que tengo de haber servido a Dios desde muy niño y estar viajando por las naciones, sirviendo a Dios. Pastoreamos la iglesia Presencia y Gloria en la ciudad de Turbo. Estamos en la frontera con Panamá y hemos escrito también durante 5 años, escribí nuestro primer libro que se llama Liberado para Prosperar. La pastora decía algo muy importante y es que la prosperidad va más allá del dinero, porque usted puede tener dinero y no ser una persona próspera. Por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza por él. La verdadera bendición o la verdadera prosperidad a Dios. Y la prosperidad carga de 3 cosas: familia, servicio a Dios y dinero. Amén. Si no hay una familia saludable, no hay prosperidad. Entonces aquí hemos traído nuestro ping-pong. Eso es la primera iglesia. Está en Amazon, ustedes lo pueden buscar en Amazon, pero lo hemos traído físico. Que usted al salir pueda llevarse el libro. Yo sé que le va a bendecir. Mire, un libro usted lo puede tomar y se va a ahorrar años que le duró el escritor en poder tomar la revelación que el Espíritu de Dios trajo para bendecir a su pueblo. Yo tenía una carga porque, como le digo, desde los 14 años estamos viajando a las naciones y tenía una carga porque hay personas que Dios les usa, ven milagros, pero no son prósperos. Padre, ¿qué silencio? A su nombre. Lo voy a repetir. Ven milagros, Dios les usa, están sirviendo a Dios, pero no son prósperos. Porque si nuestra mente no se libera, no podemos ver la bendición de Dios. Y hoy yo quiero que usted me acompañe al libro de Génesis, el capítulo 12, el verso 1. Vamos a leer 5 versículos del libro de Génesis y vamos a estar allí meditando en esta palabra. Génesis, el capítulo 12, el versículo 1. Voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. ¿Y a dónde llegaron? ¿A dónde llegaron? A tierra de Canaán. Denle un aplauso al Señor. Pueden sentarse los que están de pie. Y yo quiero que ustedes digan que le quedamos rompiendo la maldición de la parentela. Ahora bien, en el texto que leímos, la Biblia dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, padre de una multitud. Pero cuando dice la Escritura
escritura que Jehová había dicho es porque vino una segunda voz. Ya había venido una primera, pero la primera Abraham no obedeció. Dios le habla a Abraham en Ur de los Caldeos, pero él no se va de Ur, él se queda en Ur. Y Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Ahora, lo primero que tenía que romper Abraham era la maldición de la tierra. Cada tierra tiene unos espíritus asignados. Los espíritus que operan en Guatemala no son los mismos espíritus que operan en Colombia. Cada país tiene unos espíritus asignados. No sé si yo me puedo bajar allá, pastor. Voy a bajarme acá, porque quiero estar más cerca de usted. Gloria al Señor. Le doy un aplauso a Jesús. Escuche esto. Cada territorio tiene unos espíritus asignados. Yo no puedo venir a reprender en Guatemala los espíritus que operan en Colombia. Pastor, ¿por qué no los pueden reprender? Porque los espíritus no son omnipresentes. El único omnipresente que hay en el universo es el Dios al quien tú y yo servimos. Que puede estar en Guatemala, pero también está en Colombia. Que puede estar en Colombia, pero también está en Estados Unidos. Ahora, cada país tiene unos espíritus asignados y la gente vivirá de acuerdo a lo que se mueve en ese lugar. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, te quiero bendecir, pero para bendecirte tú tienes que salir de tu tierra. Ahora, usted no se tiene que ir de Guatemala para ser bendecido. O en un sentido espiritual, Abraham tenía que romper la costumbre que su padre le había enseñado, porque su padre era un idólatra, y la idolatría trae muerte, la idolatría trae maldición, pero la adoración a Dios trae bendición. Abre los cielos y Dios empieza a bendecir nuestra vida. Y Dios le dice: Abraham, vete de tu tierra. Lo primero que Abraham tenía que hacer era irse de su tierra, romper la relación con su tierra. Porque yo le quiero decir algo a los que están aquí hoy. Yo soy de los predicadores y pastores que yo no creo que cuando viene una palabra es para la gente que no vino, es para la gente que está. Ahora escuche esto. Dios quería bendecir a Abraham, pero para Dios bendecirlo tenía que Abraham salir de su tierra, romper la relación de adoración a los ídolos que su padre le había enseñado. Y Dios le dice: vete, pero Abraham no se va. ¿Sabe qué tuvo que pasar? Tuvo que morirse su padre. Cuando Tarek se muere, Abraham sale, pero se queda estacionado en un lugar. Dice la Biblia que se quedó en Aram. Y en Aram Dios le volvió a hablar por segunda vez. Y Abraham no obedeció la palabra completa, porque Abraham se llevó a Lot. Y Lot después le trajo un problema. Le tiene que dar un aplauso al Señor aquí. Miren, le voy a decir esto de esta manera. Aquí en Guatemala, ¿cómo se denominan los lugares? Sectores, zonas, departamentos. Y cada departamento debe de tener algunas influencias. Hay barrios en Colombia, en mi país, en Medellín, que la gente no puede entrar si no va con alguien que sea de aquel barrio, aún uno siendo colombiano, porque hay unos espíritus asignados. Hay barrios que la gente no prospera. Hay barrios que usted ve que todo el que sale de ahí entra en la droga. ¿Por qué? Porque ese barrio tiene un espíritu asignado. Y para que la gente prospere, la gente tiene que moverse del lugar. Usted va a Estados Unidos y en Estados Unidos uno encuentra mucha gente de aquí de Guatemala que son empresarios, tienen negocios, y usted va a su casa, tiene 5 o 6 carros, y uno dice: Dios mío, Dios hizo algo. Porque este país, yo le decía al pastor, este país es bendecido. Ninguno de los que están aquí, escucha lo que le voy a decir, ninguno de los que están en esta iglesia hoy son pobres. Usted no es pobre. Cuando usted va a Haití, usted se da cuenta de lo que es la pobreza. Cuando usted va a ciertos lugares donde la gente no tiene ni un par de zapatos, donde la gente no tiene que comer, pero usted todos los días que se levanta, Dios le da para comerse así sea una tortilla. Entonces usted está bajo la bendición de Dios. Ahora
primero él tenía que salir de la tierra, romper la atmósfera. Yo tengo un pastor amigo, él me dice, Meyer, cada vez que el diablo se te levanta, toma un vuelo, vete a otra ciudad. Porque los espíritus que se están levantando cuando tú te mueves y cuando tú regresas, todo está normal. Y escuche esto, lo segundo que Abraham tenía que romper es que Dios le dice, vete, y aquí sí voy a profundizar, de tu parentela. Primero vete de la tierra, rompe los espíritus que se mueven en el lugar. Lo segundo es de tu parentela, y la palabra parentela en el hebreo es la palabra morelet y traduce conjunto de familias, conjunto de parientes. Y escuche esto, ¿a qué se refiere Dios cuando le dice Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela? Porque hay familias que todas las personas mueren de una enfermedad. Cuando uno va al médico, ¿qué es lo primero que el médico le pregunta a usted cuando le está haciendo una consulta? ¿De qué murieron tus padres? ¿O de qué sufren tus padres? ¿Cuál es la enfermedad base? Porque los médicos saben que por genética hay enfermedades que se plantan en una familia. Pero yo le quiero decir algo, cada vez que yo voy al hospital, al médico, anualmente, que me hago un chequeo, cuando el médico me pregunta de qué sufrió tu papá, de qué sufre tu madre, yo le digo de nada. ¿Y de qué sufres tú? De nada. ¿A qué eres alérgico? A nada. Entonces cuando me hacen los exámenes, todo sale bien. Porque no permito que un médico me diagnostique, y disculpe si hay algún médico, porque yo creo a lo que la Biblia dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, hay familias que las mujeres son buenas mujeres, pero de repente las mujeres pueden tomar un buen hombre, pero empiezan a tener problemas, porque hay una maldición generacional que uno la tiene que romper. ¿Cuál era el problema que tenía la esposa de Abraham o de Abraham? Porque aquí todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. ¿Cuál era el problema que tenía su esposa? ¿Era qué? ¿Cuál fue el problema que tuvo la esposa de Isaac? ¿Qué era qué? Esther. ¿Cuál fue el problema que tuvo la esposa de Jacob? ¿Qué amaba? ¿Qué era Raquel? ¿Qué era qué? Había una maldición generacional. ¿Y cuál fue el problema que tenía la esposa de José? Ninguno. ¿Saben por qué la mujer de José no fue estéril? Porque primero Dios lo sacó de su tierra y lo llevó a una tierra. Entonces José se casa con una mujer diferente y está en una tierra diferente. Y estando José en una tierra ajena, después que tuvo su primer hijo, José lo llamó Manasés. Dios me ha hecho olvidar, dice la palabra de Dios. Y el segundo lo llamó Efraín. Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Pero hay maldiciones generacionales que uno se tiene que desligar. Hay familias que nadie va a la universidad. Nadie puede construir una casa. Es difícil, porque uno tiene que romper. Yo dije, en mi generación, en mi familia, ninguno de mis hermanos, somos 9, pero ninguno de mis hermanos antes de mí se habían casado. Ninguno tampoco había construido una casa. Pero yo dije, yo lo voy a hacer. Y se rompió, porque cuando uno se levanta, la bendición de Dios arropa a toda la familia. Cuando uno dice, en mi generación, era diferente. Mire, y yo recuerdo cuando mi papá nos mudamos a Turbo, donde vivimos hoy, pero al mudarnos tomamos una casa provisional. Y la casa, como era provisional, no tenía piso. El piso era de barro, así como está ahí. Pero cuando llovía, la casa se inundaba. Y en la sala de la casa teníamos un fogón en leña, porque era provisional. El techo era así en sí. Imagínate, estando ahí, en esta casa provisional, mi padre se muere. Y nos quedamos durante 7 años, que pasábamos necesidades. Había veces nos comíamos una sola comida al día. Pero escuche esto,
Yo salía con un pastor también, que hoy el pastor éramos jóvenes. Nos íbamos a las calles a predicar. Y había momentos, porque en Colombia, yo le decía a los hermanos hoy, nosotros consumimos mucho, al mediodía, siempre hay arroz al mediodía, porque es la cultura del país. Y quizás en Guatemala siempre tiene que haber tortilla, ¿sí o no? En Colombia hay arroz al mediodía, porque si uno no come arroz al mediodía, uno siente que no ha comido. Y escucha esto, había momentos que lo que había era arroz con tomate. Pero yo decía, yo no voy a comer vacío. Me iba a predicar a las calles 12 del mediodía con tremendo sol. Y siempre cuando regresaba, había liga, o había provisión, o había pollo, había pescado, pero no comía vacío. Porque usted se tiene que rehusar a vivir como viven todos. Porque el Señor está contigo y Él es tu proveedor. Pero uno tiene que tomar la palabra. La palabra no está escrita solamente para leerla y escucharla. Está escrita para vivir conforme a ella, para creer a lo que está escrito. Y Abraham tuvo que romper. Él tuvo que salir sin saber para dónde iba. Abraham tomó a su esposa, pero se llevó también a su sobrino. Y en medio del camino, dice la Biblia que donde Abraham llegaba, levantaba un altar a Dios. Y el altar era para adorar al Dios que se le había aparecido. Él levantaba un altar a Jehová porque él sabía que tenía una palabra. Y lo que mantiene la palabra de Dios viva sobre la vida de un hombre es que este hombre aprenda a adorar a Dios en todo tiempo, sabiendo que la palabra se va a cumplir. Dios le dijo: te haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero su esposa era estéril. Pasaron 25 años. 25 años después, Dios le cumple a Abraham. Pregúntale al que te queda al lado: ¿cuántos años hace que Dios te hizo una promesa? ¿Cuántos años hace que Dios te hizo una promesa? ¿Y cómo está hoy tu vida? Si Dios te hizo una promesa en el ministerio, Dios te la va a cumplir. Si Dios te hizo una promesa para tu familia, Dios te la va a cumplir. Si Dios declaró que algo va a pasar contigo, va a pasar contigo. Vamos a dar un aplauso al Señor. En mi ciudad, pero en Turbo, donde nosotros vivimos, se levantan pandillas. Y aquel muchacho en el año 99 era casi que el primo hermano del diablo, su nombre, y andaba en pandillas. Pero su mamá era cristiana, 2 hijos varones, y los 2 hijos varones andaban en malos pasos. Mira, usted sabe lo tremendo que es una mujer cristiana sirviendo a Dios, pero que haya rumores que sus hijos andan en malos pasos. Esta mujer sufría. Lo tremendo es que en el año 2000 por ahí ella se muere, pero ella se murió sin ver a ninguno de sus 2 hijos venir a Cristo. Y en Colombia, no sé aquí en Guatemala, pero en nuestra ciudad, cuando alguien está en malos pasos, se hacen listas. Y empiezan a pasar la lista y allá le llamamos que está caliente. Cuando alguien está caliente, que en cualquier momento lo pueden matar. Y nadie quiere estar cerca de alguien que esté caliente porque le puede caer un tiro. Y él estaba, escúcheme bien, ya él estaba caliente. Su mamá se había muerto. Su papá estaba viviendo en Panamá. Y a las 11 de la noche, él iba borracho y drogado. Porque escuche esto, en mi país, en Colombia, el sicario no se baja de la moto, desde la moto te dispara. Pero aquel hombre, él iba borracho y drogado, caminando casi que se caía. Y venían 2 hombres en una moto, aquel hombre que venía atrás, que traía la pistola, frenan la moto, se baja de la moto y toman a aquel muchacho que ya estaba alineado para matarlo y empiezan a golpearlo. Y cuando ya lo tiran al suelo, empiezan a darle patadas en la cara. Y cuando él ya está ensangrentado, aquel sicario monta su pistola para dispararle. Pero aquel joven, cuando ya están a punto de dispararle, él abre su boca y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo Omnipotente. Y escucha esto, no todo el día. Cuando él llegó a la parte, diré yo a Jehová, esperanza mía y
el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a hablar en lenguas. Aquel hombre dijo, no, este no es un pandillero, este es un evangélico. Lo dejaron tranquilo. Lo tremendo es que la mamá se murió, pero la promesa no se murió. El día que la promesa necesitó llegar donde él, la promesa llegó y lo levantó. Hoy es un empresario, su hermano es pastor, porque la mamá no está, pero la promesa sí. Hoy no sé si usted me está siguiendo. Yo se lo voy a repetir. Aún después que tú y yo no estemos, la promesa seguirá vigente. Porque la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta y quinta generación. Pero dice, escucha esto, no acabo todavía, pero dice que la bendición de Jehová estará hasta 1000 generaciones. La bendición siguiente es superior a la bendición. Por eso cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien camina con el Señor y rompe con toda relación de su parentela, porque es más, yo le quiero decir algo, que aún en adoración, en alimentación, en parte de cómo usted se comporta, es lo que le enseñaron sus padres. Si yo le pregunto, yo creo que todos aquí son guatemaltecos, ¿sí o no? ¿Hay un mexicano aquí? Yo no sé si aquí se come picante también, aquí se come ahí también en Guatemala, pero no creo que así como en México. Bueno, los colombianos no comemos ahí. Pero si yo le pregunto a usted, ¿por qué usted come tortilla? ¿Por qué usted come pupusa? Creo que se come acá también, ¿no? ¿Por qué se comen ciertas comidas? Usted me va a decir, es que desde niño las estoy comiendo, mis padres me enseñaron. En Colombia comemos patacón, comemos pescado, comemos sopa de gallina. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos enseñaron. Pero nuestros padres no solo nos enseñaron a comer, también nos enseñaron a adorar. Si usted va a la India, en la India se adora a la vaca, se adora a la serpiente en parte de la India. Y si usted le pregunta a un hindú por qué lo hace, ellos le dirán porque nos los enseñaron nuestros padres. ¿Por qué mejor no adorar al Dios que está en el cielo? ¿Por qué mejor no adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aún en la vejez no se va a apartar. Por eso la nación de Israel hasta el día de hoy, ¿cómo es que un país de 8 millones de habitantes, Israel actual hoy, si usted lo busca, usted lo puede buscar en Google, tiene 8 millones de habitantes? Pero ¿cómo es que un país con 8 millones de habitantes tiene la mejor defensa en el ejército? ¿Cómo es que tiene las mejores armas? Colombia tiene 60 millones, pero con 60 millones Colombia le compra armas a Israel. Y la inteligencia a los militares, los judíos le enseñan inteligencia. ¿Cómo es que un país más pequeño puede destruir a uno más grande? ¿Sabe usted por qué? Porque está escrito, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Cuando hay una nación que es bendecida por buscar a Dios, va a ser noticia. Año 2010, hasta el 2015. Ya ahora casi no se ve, pero hasta el 2015 hubo un acontecimiento mundial. Salía por los medios de comunicación, salió por CNN y la gente quería venir a visitar ese lugar. Y ese lugar es Amolonga, creo que queda en Quetzaltenango por allá, ¿no? ¿O qué parte queda? Quetzaltenango. La gente quería venir a Amolonga. Y oye, porque los frutos eran grandes. Porque para levantar una calabaza necesitaban una excavadora porque era demasiado grande. Nosotros le decimos en Colombia patilla, pero acá la patilla es la sandía. Demasiado grande la zanahoria, eran de 1 metro y venían acá a Guatemala, los de Estados Unidos, venían científicos a investigar qué insumo se le echaba a la tierra. Y lo que viene es que la respuesta de la gente en Amolonga era que el insumo se llamaba oración y santidad al Dios del cielo. Porque cuando hay un pueblo, la Biblia dice, ella no se equivoca, si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Este país, aunque usted no lo vea, porque cuando uno está en el país no lo ve lo que afuera se está diciendo del país. Se está hablando de que Dios visitó esta nación. Ahora, antes de un avivamiento, ¿sabe qué viene antes de un avivamiento? Viene la gloria. Dios le dijo a Moisés: antes que tú me veas las espaldas, yo haré pasar todo mi bien delante de ti y después te mostraré mi gloria. Cuando oiga esto, la gloria, para usted ver la gloria de Dios, usted necesita tener paz. Sin paz usted no puede ver la gloria de Dios. Le hago una pregunta: ¿será que alguien puede orar tranquilamente viendo a sus hijos llorándole por comida? ¿Será que alguien puede orar viendo que tiene un hijo enfermo? ¿Puede meterse 7 o 8 horas de oración? No puede, porque tenemos algo que es el sentimiento, el corazón. Y vamos a tratar de buscar todo lo posible para que nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos. Por eso es que es necesario que antes de que venga la presencia y el avivamiento, venga todo el bien de Dios, toda la bendición de Dios. No, yo no sé si usted está sintiendo ahora. Venga toda la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué la iglesia del Señor no está bendecida en el nivel que Dios la quiere bendecir? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es la mentalidad. Porque cuando a la gente le hablan de que hay que honrar a Dios, ¿sabe a qué se va la gente? A que hay que el evangelio de la prosperidad. Pero yo le hago una pregunta: ¿usted alguna vez le ha orado a Dios y le ha dicho: Señor, arruíname? ¿Alguien le ha orado a Dios así? ¿Cómo oramos nosotros? Señor, bendíceme, bendice mi casa, Señor, ensancha mi territorio. Nadie le ha orado a Dios: Señor, envíame una enfermedad. Yo nunca he visto a alguien orando así. ¿Por qué? Porque todos queremos estar bien. Pero cuando vemos a alguien que Dios lo bendice, lo criticamos. En vez de preguntarle: ¿cómo has hecho para que Dios te bendiga? Yo quiero hacer lo mismo también. Yo quiero que Dios que te bendiga a ti, te bendiga a mí también. Yo sé lo que es vivir en la pobreza, pero sé también lo que es vivir en la abundancia. Sé lo que es no tener perfume, no tener aún desodorante, pero sé también lo que es tener diferentes perfumes para tú echarte el que quieras. Porque todo cuesta un precio. Nada Dios te lo va a dar de gratis. El problema es que estamos en una generación que quiere todo gratis. Alaba y disimula ahora. Necesitamos invertir en el reino. La pastora hablaba de algo. ¿Qué invertimos? Abraham tuvo que aprender a adorar. ¿Usted cree que para Abraham era fácil? Donde llegaba a levantar un altar. Él estaba peleando contra lo que le había enseñado su padre. Y en el altar, todo siempre que hay un altar, tiene que haber un sacrificio. En el altar le levantaba un sacrificio. Adoraba al Dios que le había aparecido. Y yo encontré en mi Biblia que cuando Abraham dejó de ir al altar, Dios le pidió a Isaac. Cuando nació Isaac, Abraham dejó de ir al altar, porque ya tenía la promesa, se gozaba con Isaac. Y Dios, cuando lo vio hacer, le dijo: está bien, entrégame ahora a su nombre. Señor, entrégame, llévalo al altar. Y Abraham no dudó y dijo: Señor, yo lo llevo. Porque Abraham sabía que lo que Dios promete lo cumple. Vamos a hacerlo fuerte. Por eso vemos a un Abraham que cuando está al pie de la montaña del monte Moriah, le dice a sus criados: quédense aquí, yo voy con el muchacho, adoraremos y volveremos a su nombre. La orden no era que volviera con el muchacho, pero dice en Hebreos 11 que Abraham creía que aún desde los muertos Dios podía levantar a Isaac, donde en sentido figurado lo levantó, porque él entendía que la adoración no se negocia. Si tú quieres ser bendecido, aprende a adorar a Dios. Lo voy a repetir: si tú quieres ser bendecido, aprende a adorar a Dios.
No podemos adorar sin entregarle a Dios lo mejor. La adoración no es una parte, es lo mejor. ¿Cuál era el vestido que tenía Lucero? Que hoy le llamamos Lucifer. Porque en Isaías 14 y en Ezequiel 28 dice que se llamaba Lucero, hijo de la mañana. Dice que sus vestidos eran de piedras preciosas. Y cuando él adoraba, dice la palabra del Señor, que debilitaba a las naciones. La adoración era tan fuerte que cuando él adoraba, dice la Biblia, que de sus vestiduras salía el resplandor a su nombre. La adoración que él tenía era demasiado fuerte. Y dice la Biblia que todos los instrumentos fueron creados para él en el día de su creación. El ministerio más grande que tiene la iglesia del Señor es el ministerio de la alabanza y la adoración. ¿Quién aquí en el cielo un día le va a decir a los ángeles: arrepiéntete que Cristo te ama? Pero sí vamos a adorar, ¿sí o no? Dice que lo adoraremos por los siglos de los siglos. Y Jesús le dijo a una mujer: la hora viene y ahora es, cuando el Padre busca buenos predicadores. ¿Qué eso le digo? Busca buenos, ¿qué busca qué? Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque de los tales se agrada Dios. La adoración une el cielo con la tierra. Y voy a ir avanzando para ir cerrando para orar. Mire, yo tengo un amigo, en ese tiempo, él tenía 17 años. Pero él se levantó, sus padres eran pastores. Saliendo de la casa que daba la iglesia, ahí mismo, salía de la casa y estaba la iglesia. Y en Colombia se adora con cajas y guacharaca, piano, todo, pero estilo cumbia. Y era el cajero de la iglesia. Pero ya cuando él tiene 17 años, la mamá le dice que el papá que él pensó que era su papá no era su padre, era su madrastra. Pero lo tomó desde que él tenía meses. Y él siempre pensó que ese era su papá. Y cuando la mamá le dice a sus 17 años que el papá estaba a unas 12 horas de donde nosotros vivimos, él dijo: esta es mi oportunidad, voy a buscar a mi papá. Pero él no estaba pensando en el papá, él estaba diciendo: yo no quiero ser más evangélico, no quiero ser más cristiano, me voy a ir para mi papá. Porque desde niño se había criado en la iglesia. Y él toma un bus, se va a Barranquilla, y cuando llega a Barranquilla, resulta que en Barranquilla su tía era pastora y necesitaba a un cajero. No obstante, en Barranquilla le dice: tu papá está en Venezuela. Y él dice: me voy para Venezuela. Pero su mentalidad era: voy a salirme de la iglesia. Y por ello fui a Venezuela. Y él se va para Venezuela. Y cuando llega a Venezuela, resulta que el papá era cristiano también. Así que él no tuvo escapatoria. Pero con todo eso, su corazón se endureció tanto que él no quería saber de Dios. Y estando ahí en Venezuela, le dio un coma diabético a sus 17 años. Yo llegué ahí, estaba en el hospital. Él estaba en el hospital central de Maracaibo, hospitalizado. El médico le dijo: usted de por vida se le va a tener que aplicar insulina, porque le dio un coma diabético, los ojos se le pusieron blancos, se le estaba yendo la visión. Y estando ahí, porque yo le quiero decir esto: cuando Dios tiene un propósito con alguien y Dios dice que es contigo, aunque te montes al barco, del barco te tirarán, te agarrará un pez y después te obligarán. Pero el propósito de Dios se cumplirá sobre ti. Es imposible. Hay gente que Dios llama y hay otros que Dios escoge. Al que Dios escoge no se puede salir de la mano de Dios. Y yo fui ahí, nos tocaba ir. El papá iba una noche y iba otra noche a cuidarlo. Y una de esas noches lo fui a cuidar. Y estando ahí en la clínica, empezamos a adorar. La adoración tiene un poder impresionante. Y recuerdo que empezamos a adorar. Y empezamos a cantar esa adoración.
sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Y cuando llegamos al poder, la unción cayó. Empezamos a llorar. La habitación se llenó de gloria. Mi hermano, eran como las 10 de la noche y terminamos llorando, y cuando quisimos ver eran las 3 de la mañana. Ahí sumergidos en la presencia de Dios. Pero cuando llegaron las 7, que era el cambio de turno de médicos, que cada mañana le tenían que volver a hacer los exámenes, cuando venía la ronda para ver cómo estaba su azúcar, cuando lo revisaron, el médico dijo: el azúcar desapareció y hay que darle alta. Dios lo sanó. En medio de la adoración, Dios lo sanó. David le dijo a Dios: Señor, los muertos no te pueden adorar, pero los vivos sí. Dios te necesita vivo y te necesita sano para que te adores. Y escuché esto ahí, le dieron de alta y el papá me dijo: Esther, llévatelo para Turbo. En bus nos vinimos casi 2 días de Maracaibo a Turbo. Y cuando llegó a Turbo, hizo algo para confirmar que estaba sano. Y es que a los 18 años él se fue para el ejército. No sé aquí en Guatemala, pero en Colombia, para alguien irse a prestar servicio militar tiene que estar completamente sano. No puede estar enfermo. Porque si va enfermo, el Estado tiene que indemnizar a la familia de aquel joven. Y cuando le hicieron todos los exámenes, estaba sano. Prestó su servicio, todo bien. Pero oiga esto. Este joven hoy está sirviendo a Dios. Porque él entendió que necesitaba romper con todo aquello que lo estaba apartando del Señor. Abraham tuvo que romper con la maldición generacional. Hay momentos que nosotros tenemos que decir: pero ¿cuál es la herencia que me han dejado mis padres? Yo no recibo ninguna herencia de enfermedad, porque Jesucristo me sanó en la cruz. Y ninguna herencia de enfermedad yo la recibo. Vamos a dar un aplauso al Señor. Porque Él me sanó. Vamos a declararlo. Él me sanó. En la cruz Él me sanó. Y termino con eso. La tercera maldición que tenía que romper Abraham es que yo le digo: de la casa de tu padre sal también. Lo actual. La Biblia dice en el libro de Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes al actual, porque cada generación tiene sus propios desafíos. ¿Cuál es el desafío de esta generación? ¿Sabe cuál es el desafío de esta generación? La tecnología. Y la tecnología está trayendo depresión a los jóvenes. Usted va a encontrar niños de 11 años que dicen: no, que yo me siento aburrido. Pero como un niño con 11 años va a estar aburrido si no paga renta, no paga servicio, no compra comida. Vamos a dar un aplauso al Señor. Y por medio de las redes, vamos, levante la mano a los padres que están aquí, que ya estoy terminando. Levante la mano a los padres. Le quiero decir a los padres: cuida tus hijos. Porque a veces le entregamos un teléfono a nuestros hijos para que no nos moleste. Y por ahí el enemigo puede dañar tu generación. Amén. No le entregues un teléfono a un niño de 11 años, que cuando cumpla 18 lo pueda tener. Para que siga bendición. Su nombre. Necesitamos cuidar nuestra generación. Porque hoy el diablo no está apareciendo con cacho ni con cola. Hoy el enemigo se está metiendo a través de las redes sociales. El enemigo se está metiendo a través de las redes. No sé si pasa en este país, pero en Colombia pasa mucho que de repente una mujer conoce a un hombre por las redes, se va y de repente amanece muerta.
¿Por qué? Porque el enemigo se está metiendo. Hoy no está haciendo una violencia contra la iglesia, pero sí se está metiendo a través de las redes. ¿Cómo es que una persona puede durar 5 horas en Facebook, pero no puede durar 1 hora leyendo la Biblia, ni 5 minutos? Se fueron ahí. A su nombre. Es fuerte el desafío, porque hoy tenemos los medios de comunicación, y qué bueno las iglesias. Yo felicito a esta iglesia que hoy están usando los medios para transmitir la palabra, porque necesitamos inundar todas las redes con la palabra del Señor, porque hoy más que nunca el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Se necesita gente violenta. Necesitamos hoy programadores, militares, cristianos que puedan estar ahí, porque hay cosas que se están moviendo. Hay padres que están perdiendo a sus hijos por medio de las redes, porque el padre no quiere que el niño le moleste. Entonces le da el teléfono, y un niño de 5 años sabe más del teléfono que el papá que tiene 40. A su nombre. A su nombre. Amén. Y necesitamos cuidar nuestra generación. Como pastor tuvo un caso de una niña, su madre, y ahora termino con esto. Su madre le daba el teléfono y llevaba 4 niñas más y entraron al cuarto, y la mamá estaba tranquila. No están ahí en el teléfono. Pero escuche eso. Uno de esos días, la hermana entró al cuarto y encontró a su niña de 8 años con las otras 4 niñas desnudas, tomándose fotos y enviándolas por el Messenger. Estamos en un momento demasiado peligroso para nuestra generación. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pastores, que si no se lo voy a llorar, yo no he visto a nadie que se ha muerto por llorar. A su nombre. Vamos a darle un aplauso al Señor. Necesitamos cuidar nuestra generación, porque no estamos enfrentándonos a cualquier desafío hoy. ¿Cuántos niños hace 2 años quedaban endemoniados? La iglesia fue niños endemoniados por el Free Fire, un juego que había. Niños que cayeron endemoniados, otros niños que se quitaron la vida. Y mundialmente, eso fue mundial, un peligro mundial que había. Y todavía hay niños que lo juegan. Abraham, vete de esta casa de tu padre. El mayor error de Abraham, ¿sabe cuál fue el mayor error de Abraham? Que tuvo problemas con su sobrino Lot. Fue que se llevó a Lot. Dios no le dijo: llévate a Lot. Dios le dijo: sal tú con tu mujer. Pero él se llevó a su sobrino. Porque a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y hay personas que en su casa de repente involucran a un primo, y ese primo le trae una desgracia después. Bueno, aquí no está pasando. A su nombre. Pero eres tú y tu mujer. Mire, yo tengo mi esposa. Cuando va mi suegra, la mamá de mi esposa, ella me quiere demasiado. Y yo le doy gracias a Dios por mi suegra, porque para mí es una madre. Pero ella está siempre pendiente diciéndole a mi esposa: ¿y qué le quiere? Llévale algo a Snake. Pero mira, llévale esto y esto. Y ella se asaba, decimos en Colombia, se molesta un poco. Y le pregunta que cuándo se va a ir. Vamos, ¿cuándo se va a ir? A su nombre. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa, la Biblia dice que el hombre tomará su mujer, los dos serán ¿qué? Pero hay otra situación, que cuando mi mamá va también, porque en casa mi mamá nos acostumbró que ella nos hace la comida, el desayuno está a las 7 de la mañana, el almuerzo está a las 11:30 y la cena está a las 6. Entonces nosotros oramos a irse de 3 de la mañana a 6 de la mañana, y de 100 a las 7 nos estamos durmiendo. Entonces cuando está mamá está de repente: no, pero estas mujeres de ahora, y de repente tienen a su... Pero oye, hay un desafío. Yo también estoy después acá preguntando: ay, ¿cuándo la llevo a la casa? A su nombre. Porque cuando una pareja se une, es para formar una nueva familia. Y a esa familia se le llama hogar. Y hogar viene de hoguera. Y la hoguera, para que haga, necesitan estar juntos. ¿Y de qué se conforma la familia? El esposo, la esposa y sus hijos. Amén. Pero a veces nosotros involucramos a tercero en casa y resulta que después hay problemas. Alaba en esta hora, dale la aplauso al Señor.
Si de repente hay un momento que en casa tenemos solamente para comer algo, nadie va a tener que decir nada. Pero si en casa llega que ella no tiene o no anda en un mercado, puede decir a la suegra, pero mira, mejor estaba en casa. Y de repente uno evita eso. Póngase de pie. Quiero orar en esta noche, porque hay que romper. Yo quiero que usted ore conmigo, porque hay que romper toda maldición generacional. Todo lo que te ha perseguido por tiempo se tiene que romper. Yo he visto personas que de años, estuve en Perú y había una persona que estaba orando porque necesitaba que Dios le hiciera un milagro en sus finanzas. Dios le hizo el milagro. Dios ha hecho milagros sobrenaturales. Y yo creo que Dios lo va a hacer aquí también. Amén. Vamos, levante su mano, porque yo quiero orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias. Vamos. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú estás aquí. Oro, Señor, por cada hombre y cada mujer que está aquí. Y hoy rompemos, vamos, diga conmigo, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, me desligo de toda la maldición generacional. Declaro por el poder de la palabra que soy libre en el nombre de Jesús. Que ningún espíritu familiar, generacional, puede tocar mi vida. Hoy, Señor, me declaro libre por el poder de la palabra. Hoy, Señor, tomo
producen esa bendición sobre mi presencia. Y la checa para la semana. Y veo bendiciones que vienen aún de lejos. Padre, paz. Paz. Ahora en el nombre de Jesús. Llena, llena, llena. Llena. Dios bendice tu casa. Cuando recibes la presencia de Dios. El Espíritu de Dios fluyendo. Paz, Espíritu de Dios. Está hecho. Está hecho. Está hecho, dice el Señor. Está hecho. Está hecho el milagro. Está hecho en el nombre de Jesús. Está hecho. Padre, gracias. Gracias. Padre, recibe. Hay una unción aquí. Hay una unción aquí hoy. Señor, dale gracia. Dale gracia para que puertas se abran. Para que puertas se abran. Sobre ti. ¡Fuego! Y vas a hacer el día de la nación, Padre, libre de cada pequeña. Ningún espíritu de la tierra podrá tocarla, porque hay un propósito. ¡Se libre! Amor en el nombre de Jesús. Vamos. Dale gracias. Yo quiero orar por todo lo que está aquí en ese momento. Sigue adorando. Gracias. Padre, ahora sopla sobre su vida. Sopla sobre su vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias.